Bajo los candelabros dorados de Newport, donde la riqueza brilla más que la verdad, una joven costurera enfrenta el día que cambiará su destino para siempre. En un taller lleno de hilos y secretos, una apuesta cruel está a punto de sellar su nombre con vergüenza o con gloria. Él, un magnate arrogante; ella, una mujer sencilla con el alma más noble que sus vestidos de seda ocultan. Entre la humillación y el orgullo, nacerá una historia donde el amor será la prueba más dolorosa y también la más redentora. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime, ¿crees que el amor puede realmente transformar un corazón marcado por el arrepentimiento? Newport, Rhode Island, verano de 1895. El sonido de las tijeras cortando la seda y el leve silbido del hilo al atravesar el satén llenaban el ambiente como una música silenciosa en el taller de modas más exclusivo de Newport. Allí, en un rincón apartado bajo la tenue luz que se filtraba por las celosías del ventanal, Micaela Hollister inclinaba el rostro redondo y suave sobre una delicada tela azul noche. Sus dedos, firmes y veloces, cosían con precisión el encaje importado que adornaría el vestido de una joven heredera. No había en su rostro orgullo ni vanidad, solo concentración y una calma resignada que ocultaba años de desprecio silente. Micaela era una joven de 19 años, de cuerpo abundante y curvas generosas que no se ajustaban al molde cruel de la moda de la época. Su silueta era objeto constante de murmullos entre las clientas que la observaban con cejas alzadas y sonrisas entrecortadas. Tenía la piel clara, salpicada de pecas en las mejillas, y unos ojos miel cuya dulzura contrastaba con la dureza del mundo que la rodeaba. Su cabello, castaño oscuro y espeso, solía mantenerlo recogido en un moño sencillo, sin adornos, como si no mereciera ocupar más espacio que el estrictamente necesario. Esa tarde, el murmullo habitual del taller se apagó con la entrada de una figura imponente. Beatrice Holloway, condesa viuda y una de las mujeres más influyentes de la sociedad newportense. De cabello rubio platinado y mirada acerada, Beatrice caminaba con la seguridad de quien ha sido entrenada para no dudar jamás de su superioridad. Detrás de ella avanzaba un hombre de porte majestuoso, ataviado con una levita negra de lino inglés, chaleco marfil bordado y un bastón de mango plateado que parecía no necesitar, pero usaba por puro estilo: Sebastián Davenport. El nombre bastaba para que las costureras contuvieran el aliento y las clientas fingieran desinterés. Era uno de los hombres más ricos del noreste, dueño de líneas ferroviarias, acciones industriales y del corazón de muchas mujeres ambiciosas. Su rostro anguloso y su barba recortada con precisión hablaban de un hombre que controlaba hasta su sombra. Micaela lo reconoció de inmediato y por un instante olvidó el hilo entre sus dedos. Alzó la vista apenas un segundo, lo suficiente para que sus miradas no se encontraran, pero sí para que su corazón se agitara sin saber por qué. Beatrice se acercó con paso decidido al mostrador, ordenando un vestido con voz firme, como si el mundo le debiera reverencias. Quería algo que eclipsara a las demás en la gala del verano: bordados traídos de París, mangas abullonadas, polisón elegante, seda de Lyon. Las modistas tomaban nota con sumisión y Micaela, desde su mesa, siguió cosiendo, invisible como siempre. Sebastián no pareció mirar a nadie más que a su reflejo en el espejo. No cruzó palabra con las trabajadoras, ni se dignó a posar los ojos sobre Micaela. Sin embargo, en su rostro se dibujó una sonrisa enigmática, como si ya estuviera imaginando un juego que solo él conocía. Esa noche, en los salones dorados de la mansión Holloway, la conversación, entre copas de coñac y carcajadas masculinas, derivó en banalidades sobre mujeres, belleza y conquistas. Henry Whitmore, heredero caprichoso de una fortuna vinícola,
propuso una apuesta con el tono altivo de quien se cree ingenioso: conquistar a una mujer que no encajara en los parámetros de la sociedad, que no fuera bella, ni elegante, ni deseada. «¿Y si tú, Davenport, te casas con la costurera gorda de la boutique de Beatriz?», dijo, provocando risas ahogadas entre los presentes. Sebastián, apoyado en su copa de brandy, alzó una ceja con gesto indescifrable. No hubo escándalo en su expresión, solo una pausa calculada. Observó el fuego danzar en la chimenea y luego fijó la mirada en Henry. «¿Quieres que te demuestre que puedo hacerla enamorarse de mí y casarse conmigo?». La risa de Henry fue inmediata. Eso sería digno de verse, que un Davenport lleve al altar a una mujer redonda y sin fortuna. El silencio que siguió fue cortante. Sebastián dio un sorbo lento y respondió: «Acepto». No había emoción en su voz, solo desafío. No era el deseo lo que lo impulsaba, ni la malicia. Era su orgullo, esa bestia invisible que no soportaba ser provocada. Para él, Micaela no era una mujer, era un reto, un experimento social, un trofeo con el que probar que podía moldear cualquier voluntad. Lo que ninguno de ellos imaginaba, ni el más cruel ni el más cínico, era que la dulzura de una mujer callada podía despertar lo que la fortuna no compra: conciencia, remordimiento y algo aún más peligroso para un hombre como Sebastián Davenport: sentimientos. Las campanas de la iglesia de San Crispín marcaron el mediodía con lentitud solemne, y el calor de julio se colaba por las ventanas altas del taller de costura como un suspiro pesado. Las manos de Micaela se movían con agilidad sobre la organza crema de un vestido de presentación. Mientras bordaba diminutas perlas en el escote, el sonido de las tijeras y el roce del hilo se entrelazaban con los pasos discretos de las aprendices que iban y venían entre estantes y maniquíes. La rutina era siempre igual, predecible, segura. Pero esa tarde, un murmullo distinto quebró la cadencia habitual del día. La puerta del establecimiento se abrió con un tintinear elegante y autoritario. El aire cambió. Entró Sebastián Davenport. Vestía un redingote gris de lino importado y una camisa de cuello alto con gemelos de oro. Su bastón, delgado y con empuñadura de marfil, golpeó suavemente el suelo de madera encerada mientras avanzaba. Una de las vendedoras, con voz aguda y temblorosa, se apresuró a recibirlo. Pero él no se detuvo junto al mostrador, ni dirigió la palabra a ninguna dama de rostro pintado. Sus ojos, azules y calculadores, buscaron entre las costureras, y la encontraron a ella. «¿La señorita Hollister?», preguntó con una sonrisa ensayada que destilaba cortesía forzada. Micaela levantó la vista, incrédula. Las demás jóvenes se volvieron hacia ella, perplejas, como si no hubieran escuchado bien. El corazón de Micaela dio un vuelco. «Sí, señor», respondió, limpiando nerviosa las manos en su delantal. Sebastián dio unos pasos hacia su mesa de trabajo, deteniéndose justo a la distancia exacta para no parecer invasivo, pero lo bastante cerca como para ser imposible de ignorar. «Me han dicho que sus bordados son excepcionales. Busco a alguien que confeccione un juego de camisas y levitas para mi hermana, que llega de París la próxima semana. Tiene gustos exigentes», añadió con un brillo irónico en los ojos. Micaela asintió, aún sin comprender del todo por qué un hombre como él se dirigía a ella con tanta naturalidad. «Será un honor, señor Davenport. Si gusta, puedo tomar nota de las medidas y preferencias». Él fingió mirar alrededor, como si evaluara el lugar con desdén indulgente. «Prefiero discutirlo con calma. Sería posible que nos reuniéramos en otro sitio más tranquilo. Podríamos tomar un té en el jardín del Hotel Fairmont. Estoy convencido de que sus ideas pueden ser útiles para un proyecto más ambicioso». Ella parpadeó, insegura. Su primera reacción fue de duda, de incomodidad ante una invitación tan inusual,
pero la educación le impidió negarse de inmediato. A fin de cuentas, él era un cliente, uno importante, uno influyente, uno que, con una sola palabra, podía abrirle puertas jamás imaginadas. «Puedo salir después de las 5», dijo con voz baja, y él sonrió como quien ya sabía la respuesta desde el principio. En el mismo instante en que Sebastián se marchó, las miradas se volcaron sobre Micaela como lanzas invisibles. Las vendedoras cuchichearon entre sí, y una de las modistas más antiguas le lanzó una mirada que mezclaba asombro con lástima. Beatrice Holloway supo del encuentro esa misma noche. La noticia le llegó por boca de su doncella, que tenía una hermana en el taller. Su reacción no fue de sorpresa, sino de regocijo. «El juego comenzó», murmuró al verter unas gotas de esencia de lavanda en su pañuelo de encaje. «Veremos cuánto tarda en quebrarse la tela». La tarde siguiente, en el jardín del hotel, Micaela llegó con su mejor vestido, una falda azul marino de algodón grueso y una blusa de lino blanco con botones de nácar. Había recogido su cabello con esmero, dejando su cuello libre y su rostro más visible. Llevaba los zapatos bien lustrados y las mejillas encendidas por el calor y por la tensión. Sebastián ya la esperaba bajo un toldo de lino blanco, sentado con elegancia junto a una mesa de hierro forjado. Al verla, se puso de pie como todo caballero educado y le ofreció la silla con un gesto refinado. Aquella cortesía desconcertaba aún más que cualquier palabra amable. «Debo confesar que no esperaba que aceptara la invitación», dijo mientras le servía el té con sus propias manos. Micaela bajó la mirada. «No estoy acostumbrada a este tipo de lugares. Y sin embargo, parece que le pertenecen», dijo él, observándola sin disimulo. Ella se ruborizó, no por coquetería, sino por la incomodidad que sentía cuando alguien posaba los ojos en su cuerpo como si fuera extraño que ocupara espacio. Sin embargo, en la voz de Sebastián no había burla evidente, sino un matiz de interés que no supo cómo interpretar. Conversaron sobre telas, cortes, estilos europeos e incluso sobre la posibilidad de abrir un taller para vestir a mujeres de cuerpo generoso como ella misma. Sebastián fingió entusiasmarse con la idea, y Micaela, por primera vez, habló sin miedo de sus sueños. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de costura, de patronajes, de los ajustes necesarios para que un vestido realzara en lugar de esconder. Él la escuchaba, con el codo apoyado en la mesa y la mirada fija en sus labios. Era parte del juego, hacerla sentir especial, elegida, comprendida, y sin embargo, algo en aquella calidez inesperada comenzó a rozarle una fibra que creía muerta. Mientras tanto, en los salones dorados de Newport, el rumor corría como fuego en papel fino. Las damas hablaban en voz baja del supuesto interés del señor Davenport por una joven de baja cuna y figura poco favorecida. Algunas reían con crueldad, otras fingían compasión. Los caballeros, por su parte, esperaban con impaciencia las consecuencias del juego, seguros de que todo terminaría como una anécdota más del verano. En la mansión Holloway, Beatrice tejía los hilos invisibles del escarnio. Se aseguró de que el círculo íntimo de Sebastián supiera que él había iniciado la conquista. Incluso dejó caer con tono insinuante que no era solo un juego, sino una apuesta sellada entre hombres de palabra. Días después, Sebastián volvió al taller. Llevaba consigo muestras de telas finísimas y un cuaderno de dibujo donde, supuestamente, su hermana había esbozado algunas ideas. En realidad, eran bosquejos de Micaela, hechos por él mismo en las noches, cuando no podía dejar de pensar en la forma en que ella hablaba con pasión o en cómo apretaba los labios al concentrarse. La joven lo recibió con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había algo en su pecho que la inquietaba. No era amor, ni deseo. Era otra cosa. Una inquietud dulce y peligrosa. ¿Está segura de que su hermana desea vestidos tan distintos?, preguntó mientras revisaba los dibujos. Él sonrió con calma. Tal vez no sea mi hermana quien los necesite,
Tal vez sea usted. Micaela se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Quiso preguntar qué significaba esa frase, pero se quedó callada. En su pecho, el anhelo comenzaba a germinar. El anhelo de ser vista, de ser deseada, de ser escuchada sin juicios. Y él, sin saber por qué, empezó a sentir que aquella mirada transparente era un espejo donde sus propias mentiras comenzaban a asfixiarlo. El juego continuaba, pero algo profundo y desconocido, empezaba a desbordar las reglas. El amanecer se alzó sobre Newport con un resplandor rosado que cubría los tejados y los jardines como un velo de seda. La brisa del mar traía un aroma salado mezclado con el perfume de las lilas que bordeaban las avenidas. En el paseo marítimo, los carruajes comenzaban a circular con sus ruedas relucientes y los caballos engalanados. Las damas lucían sus mejores sombreros de ala ancha y los caballeros bastones y chalecos de brocado. Era la hora en que la sociedad acomodada salía a ser vista, a intercambiar cortesías vacías y a medir la elegancia de los demás. Entre ese despliegue de riqueza y apariencias, una figura llamó la atención de todos. Micaela Hollister caminaba del brazo de Sebastián Davenport. Ella vestía su mejor falda de algodón celeste y una blusa blanca adornada con encaje simple. Su sombrero, modesto pero limpio, dejaba escapar algunos mechones castaños que brillaban bajo el sol. No era una mujer hecha para ese mundo de frivolidad, y sin embargo, su porte sereno tenía una belleza distinta, la belleza de quien camina con la verdad como único escudo. Sebastián, en cambio, vestía un traje de lino beige y un sombrero panamá. Su porte era impecable, su andar seguro, su sonrisa calculada. A cada paso, su presencia despertaba murmullos, saludos falsos y miradas que no se atrevían a desafiarlo de frente. Pero cuando sus acompañantes lo veían pasar tomado del brazo de una mujer humilde y obesa, los murmullos se volvían risas disimuladas, abanicos que se agitaban con nerviosismo y comentarios venenosos que flotaban como el humo del tabaco. Micaela no comprendía la razón de aquellas miradas. Pensó que tal vez su falda era demasiado sencilla o su paso demasiado lento. De vez en cuando buscaba los ojos de Sebastián, que le respondía con una sonrisa compuesta, sin ternura ni burla, solo una cortesía aprendida. ¿He hecho algo impropio?, preguntó ella en voz baja, deteniéndose un instante. Nada, respondió él con suavidad, aunque en su interior una punzada de culpa le atravesó el pecho. Déjalos mirar, que aprendan lo que es la verdadera elegancia. La tomó del brazo con firmeza y continuaron el paseo, mientras el murmullo crecía detrás de ellos. Micaela sonrió tímidamente, creyendo que sus palabras eran sinceras. No sabía que, a unos metros, en la terraza del Club Marítimo, Henry Whitmore observaba la escena con una copa de champaña en la mano y una sonrisa de satisfacción cruel. «El hombre realmente cumple sus apuestas», murmuró con tono burlón. «Davenport no conoce límites». Las damas que lo acompañaban se rieron entre dientes, tapándose los labios con abanicos perfumados. Esa misma noche, las luces del salón Holloway resplandecieron con un brillo dorado. Beatrice Holloway ofrecía una recepción en honor a unos invitados europeos, pero la conversación principal giraba en torno a un solo tema: la insólita compañía del magnate Davenport durante su paseo matutino. Se hablaba de una costurera, de una joven de cuerpo redondo y sonrisa ingenua que había tenido la osadía de caminar junto a él. Las risas eran suaves, disimuladas, pero la crueldad flotaba en el aire como un perfume caro. Beatriz, sentada en su sillón de terciopelo, escuchaba con deleite. Había algo placentero en ver cómo la reputación del hombre más orgulloso de Newport se teñía de murmuraciones. En su interior pensaba que aquel juego acabaría pronto y que Micaela, al descubrir la verdad, se desvanecería del mapa social con el corazón roto.
No imaginaba que esa misma ingenuidad que despreciaba sería la semilla de algo mucho más profundo. Pasaron algunos días y el comportamiento de Sebastián se volvió aún más atento. Comenzó a enviar flores al taller de modas, pequeños ramos de jazmines y lirios blancos que Micaela recibía con emoción. Las demás costureras la miraban con envidia o incredulidad, incapaces de entender por qué un hombre tan poderoso perdía su tiempo en una joven como ella. La noticia se extendió rápidamente. El señor Davenport visitaba con frecuencia la tienda, y cada vez que su carruaje se detenía frente al escaparate, las mujeres del barrio corrían a mirar por las ventanas. Micaela empezó a sentir algo nuevo. No era solo agradecimiento ni admiración. Era una emoción que le oprimía el pecho y la hacía sonreír sin razón. Cuando Sebastián le hablaba, la voz de él la envolvía como un abrigo cálido, y sus palabras parecían nacer de un lugar sincero, aunque en el fondo estuvieran vacías. Una tarde, él la llevó en su carruaje hasta el acantilado que dominaba la bahía. El cielo tenía el color dorado del final del verano, y el mar brillaba con destellos de plata. El viento movía los rizos rebeldes de Micaela, y por un momento Sebastián la observó en silencio. Era la primera vez que la veía bajo aquella luz, tan real, tan ajena a la falsedad de los salones. ¿Sabe algo, Micaela?, dijo él con voz suave. Hay mujeres que nacen para ser vistas y otras que nacen para ser recordadas. Usted pertenece al segundo tipo. Ella lo miró sin comprender del todo el peso de esas palabras. Sus labios se entreabrieron y una tímida sonrisa le iluminó el rostro. Nadie me ha dicho algo así, porque nadie la ha mirado como yo. Fue entonces cuando la farsa comenzó a convertirse en algo más peligroso. Sebastián notó que su propia voz temblaba, que el tono fingido de su galantería se quebraba con una sinceridad inesperada. Micaela, en cambio, sintió que el corazón le latía con una dulzura desconocida, una emoción que nunca antes había tenido permiso de sentir. Esa misma noche, mientras la brisa marina golpeaba las ventanas del despacho de Sebastián, Henry Whitmore llegó con una botella de coñac y el rostro encendido por la diversión. «Te estás superando, amigo», dijo, sirviendo 2 copas. «Hoy todos hablaban de ustedes, ella caminando por el paseo como si fuera una duquesa, y tú sonriendo como un novio enamorado». Sebastián no respondió de inmediato. Sus manos rodearon la copa sin beber. «Tal vez estás llevando el juego demasiado lejos», continuó Henry riendo. «No querrás que la muchacha crea que esto es real». «No hables de ella con desprecio», dijo Sebastián en tono cortante, sorprendiéndose de sí mismo. Henry lo miró divertido. «¿Desde cuándo te preocupas por los sentimientos de una costurera? Esto no es más que un entretenimiento». El silencio que siguió fue incómodo. Sebastián terminó su copa de un trago y se puso de pie. «Vete, Henry, ya es tarde». Cuando el otro salió, Sebastián quedó mirando el reflejo de la lámpara en el cristal. Por primera vez, el eco de sus propias mentiras comenzó a resonarle como una sentencia. 3 días después, en el pequeño jardín detrás de la casa de las Hollister, Micaela cosía en silencio bajo un limonero. El olor de las flores y el canto de los pájaros llenaban el aire. De pronto, un carruaje se detuvo frente a la verja. Era Sebastián. Bajó con paso decidido, vestido con un traje oscuro y un ramo de lirios blancos en la mano. Clara Hollister, que lo vio desde la ventana, frunció el ceño. Había algo en aquella visita que no la tranquilizaba. «Señor Davenport», saludó Micaela, poniéndose de pie con el corazón acelerado. Él sonrió, aunque la sonrisa parecía contener una emoción que no supo nombrar. «He venido porque necesito decirle algo que no puede esperar». La joven lo miró confundida. Sebastián se acercó un paso más, y la distancia entre ambos se volvió casi tangible. «Desde que la conocí, todo en mí cambió», dijo con voz grave. «No me importa lo que digan los demás. Quiero casarme con usted, Micaela.
Quiero que lleve mi apellido y que nadie se atreva a faltarle al respeto nunca más. Las palabras fueron dichas con una solemnidad perfecta, como un juramento. Pero detrás de ellas había un abismo, la sombra de la apuesta y la vanidad herida de un hombre que buscaba redimirse sin comprender aún el daño que causaba. Micaela sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas le llenaron los ojos, no de tristeza, sino de una felicidad pura, ingenua. ¿Habla en serio?, preguntó, temblorosa. Más que nunca, respondió él, tomando su mano con suavidad. Clara salió a la puerta, aún con el ceño fruncido, pero al ver la expresión de su hija, esa mezcla de amor y esperanza, se contuvo. Tal vez, pensó, el destino por fin se mostraba generoso con la niña a la que el mundo siempre había despreciado. La boda se celebró una semana después, en la capilla privada de la familia Davenport. No hubo invitados de sociedad, solo testigos silenciosos y un sacerdote que bendijo la unión sin comprender la tensión que flotaba en el aire. Micaela vestía un sencillo traje de seda crema que ella misma había confeccionado. Llevaba el cabello suelto y una flor blanca entre los rizos. Su rostro resplandecía de inocencia y emoción. Sebastián, en cambio, permanecía sereno, casi solemne, intentando ignorar la punzada de culpa que lo perseguía desde hacía días. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, la joven cerró los ojos, convencida de que el amor podía sanar cualquier herida. En los días siguientes, los periódicos satíricos de Newport publicaron caricaturas crueles. Mostraban a un magnate llevando del brazo a una mujer de formas redondeadas, mientras el título rezaba «La caridad del verano». Las damas de la alta sociedad rieron tras sus abanicos y los caballeros bebieron a la salud del escándalo. Pero Micaela, ajena a esas burlas, decidió caminar con la cabeza erguida. No comprendía por qué la miraban con desprecio, pero sabía que su nombre ahora estaba ligado al de un hombre poderoso. Y eso, en su corazón ingenuo, significaba respeto, significaba amor, significaba promesa. Así, entre risas ocultas y silencios cargados de vergüenza, comenzaba la más peligrosa de las ilusiones, la creencia de que una mentira podía transformarse en destino. La mansión Davenport se alzaba majestuosa sobre la colina, vigilante y apartada del bullicio de la ciudad, como un castillo que resguardaba secretos entre sus paredes cubiertas de hiedra. Su arquitectura, de líneas firmes y balcones de hierro forjado, reflejaba la opulencia de una familia que había acumulado fortuna durante generaciones. Las columnas blancas que sostenían la entrada eran frías al tacto, como lo sería también el recibimiento que aguardaba a la nueva señora de la casa. Micaela cruzó el umbral con paso lento, llevando consigo una maleta pequeña y la ilusión de comenzar una vida distinta. Su vestido color lavanda, sencillo pero cuidadosamente planchado, contrastaba con los cortinajes pesados y las alfombras orientales que cubrían los pisos de mármol. Los cuadros dorados en las paredes, las lámparas de cristal y los relojes antiguos parecían observarla con desdén, como si reconocieran que no pertenecía a ese mundo. Ningún criado sonrió al verla. Ningún rostro se iluminó con la presencia de la nueva señora Davenport. Solo hubo movimientos mecánicos, reverencias sin alma y miradas que se desviaban cuando ella intentaba agradecer con gentileza. La jefa de servicio, una mujer enjuta de cabello gris y gesto impasible, le mostró su habitación con la misma frialdad con la que se enumera una lista de inventario. «Este será su dormitorio, señora. El ala este ha sido cerrada por decisión del señor Davenport. El servicio traerá su desayuno a las 8 en punto. Las comidas principales se sirven en el comedor principal a la 1 y a las 7. ¿Desea algo más?». Micaela negó con la cabeza, ocultando el temblor en sus dedos. El cuarto que le habían asignado era amplio.
decorado en tonos verdes, con un espejo de cuerpo entero, una cama con dosel y un tocador de mármol. Todo era hermoso, pero inhóspito. El aire olía a encierro y a perfume antiguo. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, el silencio se volvió tan profundo que escuchó su propio corazón latir. Pasaron los días y las primeras semanas en un torbellino de rutina y vacío. Sebastián salía temprano, con la excusa de compromisos de negocios, y regresaba tarde, sin dirigirse a ella más que con saludos breves. No compartían mesa ni habitación. No le ofrecía compañía ni explicaciones. En las pocas ocasiones en que coincidían en los corredores, él se limitaba a inclinar ligeramente la cabeza, con la cortesía seca de un anfitrión hacia una invitada indeseada. Micaela, pese a todo, mantenía la compostura. Cada mañana arreglaba su cabello con esmero, elegía sus vestidos con discreción y salía a caminar por los jardines. Aprendió el nombre de los jardineros, de las cocineras y del joven cochero que le ofrecía una sonrisa tímida cuando la veía cruzar el invernadero. Hablaba con todos sin arrogancia, con una dulzura que desarmaba lentamente las murallas levantadas por el prejuicio. No imponía su autoridad, pero su presencia comenzaba a sentirse como una brisa tibia en los pasillos sombríos. Las damas de Newport, al enterarse del matrimonio, no tardaron en organizar almuerzos y veladas, con la esperanza de confirmar con sus propios ojos el escándalo que circulaba en los salones. Algunas, fingiendo caridad, invitaron a Micaela a eventos benéficos, esperando divertirse a costa de su inexperiencia. Ella, sin saber las verdaderas intenciones, aceptó las invitaciones con el deseo genuino de integrarse. Asistió al primero de esos almuerzos con un vestido azul de seda modesta, confeccionado por ella misma. Lucía el cabello recogido en un moño bajo adornado con una flor de tela. Entró en la casa de la señora Winthrop con el corazón palpitando, los ojos atentos y las manos ligeramente húmedas por el nerviosismo. El silencio que siguió a su entrada fue elocuente. Las miradas recorrieron su figura con descortesía apenas disimulada. Una de las jóvenes, con sonrisa afilada, preguntó en voz alta si su vestido había sido traído de Nueva York o de algún costurero local. Otra, ocultando una carcajada, comentó que adoraba cuando las mujeres de espíritu fuerte se atrevían a desafiar los cánones de belleza. Micaela comprendió en ese instante que no había sido invitada, sino exhibida. Tragó la humillación como quien bebe un sorbo amargo. No respondió con indignación ni con lágrimas, sino con una sonrisa serena y una postura erguida. Se mantuvo toda la tarde con dignidad, escuchando, observando, y cuando llegó el momento de marcharse, lo hizo con la misma gracia con la que había entrado. Esa noche, al regresar a la mansión, no encontró a Sebastián. Subió a su habitación, se quitó el vestido lentamente y se sentó junto al ventanal, contemplando las luces lejanas de la ciudad. En su pecho había una mezcla de tristeza y fuerza. Sentía que el mundo se reía a sus espaldas, pero también sabía que había enfrentado la crueldad con una elegancia que ninguna de aquellas mujeres podría imitar. Sebastián la observó desde la sombra del corredor. Había llegado minutos antes, en silencio, y al verla sentada junto al vidrio, con el rostro iluminado por la luna, sintió una punzada extraña. No era deseo, no era compasión. Era un reconocimiento incómodo. Esa mujer que él había llevado allí como parte de un juego mezquino tenía una grandeza que desafiaba el artificio de su mundo. A partir de ese momento, comenzó a verla sin ser visto. La observaba en el jardín, regando con cuidado las hortensias. La espiaba desde la biblioteca cuando ella pasaba las páginas de un libro con el ceño ligeramente fruncido. La miraba desde la escalera cuando ella conversaba con las cocineras y ayudaba a pelar manzanas como si aún viviera en su antigua casa.
y cuanto más la veía, más se preguntaba en qué momento había dejado de ser un símbolo de burla para convertirse en una presencia constante en su pensamiento. Micaela, por su parte, notaba esa vigilancia muda. Percibía sus pasos, sentía su mirada, y aunque no comprendía el motivo de esa distancia, empezó a preguntarse si algún día su esposo se atrevería a mirarla con los mismos ojos con que la miraba a escondidas. Una noche, al encontrarlo en la biblioteca, decidió enfrentarlo con la misma serenidad con la que enfrentaba todo. Llevaba un vestido de muselina gris perla y el cabello suelto sobre los hombros. Entró sin pedir permiso, con los ojos firmes y las manos entrelazadas. «No me casé contigo para ser tu vergüenza», dijo, con voz clara pero suave. «Si no me quieres como esposa, al menos trátame como ser humano». Sebastián alzó la vista, sorprendido por el tono. Ella no hablaba con rencor ni con súplica, hablaba con la dignidad de quien ha aprendido a no mendigar respeto. Por un largo instante no respondió. La miró como si la viera por primera vez. Notó la firmeza en su postura, la tristeza en sus ojos y la belleza callada que se escondía en su gesto contenido. Sintió que algo en su interior se agrietaba, una capa de arrogancia que comenzaba a resquebrajarse. No supo qué decir y, por primera vez, bajó la mirada. Micaela no esperaba una disculpa, solo deseaba una verdad. Cuando salió de la biblioteca, su paso era lento pero firme. No había ganado una batalla, pero había dicho lo que su alma necesitaba pronunciar. Sebastián permaneció solo, en medio de la penumbra, con las manos apoyadas en el escritorio. El silencio que dejó su esposa era más elocuente que cualquier reproche, y en ese silencio comenzó a gestarse una pregunta que lo perseguiría noche tras noche. ¿Qué clase de hombre se convierte uno cuando traiciona la nobleza de alguien que jamás le ha hecho daño? La esposa invisible, sin exigir nada, empezaba a hacerse imposible de ignorar. Las paredes de la casa de caballeros de Newport, revestidas de madera oscura y repletas de retratos de antiguos socios, guardaban secretos tan viejos como sus alfombras gastadas. Era un refugio para hombres ricos, un lugar donde se cerraban negocios entre tragos y donde los chismes más crueles se disfrazaban de bromas elegantes. Esa tarde, entre el humo de los cigarros y el tintinear de las copas de brandy, el nombre de Sebastián Davenport volvió a circular con un tono sarcástico que delataba más burla que respeto. Henry Whitmore, con su eterna sonrisa de zorro satisfecho, alzó su copa con gesto teatral mientras sus ojos relucían de malicia. «Brindemos por el hombre que no solo aceptó el reto, sino que se casó con ella», dijo, dejando que su voz se alzara lo suficiente para que la mesa contigua también escuchara. «Admitámoslo, caballeros, nadie esperaba que lo llevara tan lejos, una costurera de cuerpo generoso y sin apellido. ¿Quién hubiera apostado por semejante desenlace?» Las risas no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron con sorna, otros agitaron sus copas, fingiendo admiración. Entre ellos, pocos sabían los detalles reales, pero todos habían oído rumores, y eso bastaba para alimentar su crueldad. Sebastián, que había entrado sin ser visto, se detuvo a unos pasos de la mesa. El zumbido de las palabras de Henry aún flotaba en el aire cuando él avanzó lentamente, con los hombros tensos y el rostro más pálido de lo habitual. «Qué interesante saber que mi vida íntima ha pasado a ser tema de entretenimiento público», dijo en voz baja pero firme. El silencio fue inmediato. Henry, atrapado en su propia arrogancia, intentó disimular el desconcierto con una sonrisa forzada. «Oh, vamos, Sebastián. Solo era una broma entre amigos. Todos sabemos que tú dominas el juego mejor que nadie. No estoy seguro de que esto tenga nada de divertido», replicó él, mirándolo a los ojos con una frialdad contenida. «Y si alguna vez creí que éramos amigos, te aseguro que fue un error». Sin decir más, se dio media vuelta y salió del salón.
El aire fuera del club olía a tormenta. Caminó a paso lento por las calles adoquinadas, sin rumbo fijo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una punzada en el pecho que no sabía cómo nombrar. No era enojo, no era vergüenza ante los demás. Era algo más profundo, más íntimo. Era el despertar incómodo de un remordimiento que hasta entonces había dormido bajo la coraza de su orgullo. En la mansión, el ambiente había cambiado sutilmente. Micaela se movía con una gracia silenciosa que comenzaba a transformar los espacios. Había pedido a la jefa de cocina permiso para enseñar a leer a las muchachas del servicio, y en las noches, junto al calor del fogón, se reunían alrededor de un libro gastado, mientras ella guiaba sus dedos sobre las letras. Los jardineros, que al principio evitaban cruzar palabra con ella, ahora la saludaban con respeto genuino. Micaela había aprendido los nombres de todos, desde el mozo de establo hasta la criada más joven. Escuchaba sus preocupaciones sin juzgar, y aunque nunca daba órdenes, sus palabras eran escuchadas con atención. Un día, mientras paseaba por el huerto trasero, un niño descalzo se acercó a la verja. Tendría unos 8 años, el cabello enmarañado y la mirada cubierta por una capa de hambre antigua. Micaela se inclinó sin dudar, le ofreció un trozo de pan y una sonrisa tibia, y luego le acarició la cabeza con una ternura que solo tienen las mujeres que han conocido el desprecio y aún así deciden amar al mundo. Desde una de las ventanas del ala cerrada, Sebastián la observó. No había dicho palabra desde su regreso del club. Se había encerrado en su despacho, evitando encuentros innecesarios. Pero aquella imagen, la de Micaela hincada junto al niño, entregándole no solo alimento sino dignidad, lo dejó inmóvil. Sus ojos la siguieron mientras ella caminaba de regreso, sin saber que era observada. El viento jugaba con los pliegues de su falda y su figura se recortaba contra la luz del atardecer como una aparición ajena a ese mundo de mármol y oro. No era la mujer con la que había apostado. No era la costurera obesa de la que todos se reían. Era otra cosa, algo más alto, más fuerte, más verdadero. Esa noche el sueño lo eludió. Se tendió en la cama sin desvestirse, mirando el techo en silencio. Recordó el primer día que la vio, inclinada sobre una mesa de costura, con el cabello recogido y las manos firmes. Recordó su voz suave, su forma de bajar la mirada sin servilismo y la manera en que aceptó su propuesta con una mezcla de incredulidad y fe. Había jugado con su esperanza, con su ilusión. Y ahora cada gesto de ella lo enfrentaba con una realidad que no podía borrar con dinero ni con justificaciones. Durante la madrugada bajó a la biblioteca, encendió la lámpara de aceite y abrió un libro al azar. Sus dedos pasaban las páginas sin leerlas. Escuchó el crujido de la casa dormida, el lamento del viento contra las ventanas. Por primera vez, sintió la mansión como lo que realmente era, un mausoleo de apariencias, vacío de amor. En los días que siguieron, comenzó a verla con otros ojos. Micaela no buscaba su compañía, pero tampoco evitaba su presencia. Si coincidían en el corredor, lo saludaba con cortesía y seguía su camino. Si lo encontraba en el comedor, mantenía la conversación dentro de los límites del decoro. Nunca hubo reproches, nunca hubo súplicas, solo silencio y una dignidad que lo desarmaba más que cualquier reclamo. Sebastián notaba todo, cómo ella cuidaba a los sirvientes como si fueran familia, cómo pasaba las tardes bordando en la terraza con la expresión serena de quien ha aprendido a convivir con la soledad sin amargura. La observaba desde la biblioteca, desde la escalera, desde su despacho, y cada mirada era una punzada. Una tarde, mientras caminaba por el invernadero, la escuchó cantar. Una melodía suave, sin palabras, que flotaba como un suspiro entre las plantas. Se detuvo a pocos pasos, sin atreverse a interrumpir.
No era su voz lo que lo conmovía, sino la ternura que impregnaba cada nota. Era el canto de una mujer que aún creía en la belleza, pese a todo. Esa noche, Sebastián se encerró en su estudio y escribió una carta. La rompió. Escribió otra. También la destruyó. No encontraba palabras que pudieran limpiar su culpa, ni gesto que pudiera borrar la herida que había causado. Era la primera vez que deseaba pedir perdón, y la primera vez que no sabía cómo hacerlo. Micaela, por su parte, había aprendido a interpretar el silencio de la casa. Notaba las puertas entreabiertas, los pasos detenidos detrás del muro. Sabía que Sebastián la observaba, y aunque su corazón deseaba creer en un cambio, su memoria le recordaba que los gestos no bastaban cuando las palabras nunca fueron pronunciadas. En las noches miraba el retrato de bodas que colgaba en el vestíbulo. En él, ella sonreía levemente, mientras Sebastián mantenía la expresión grave de siempre. Era una imagen congelada de un lazo que aún no sabía si había sido nudo o trampa. Sin embargo, algo había comenzado a moverse. No en los hechos visibles, sino en lo más profundo de ambos, en el roce de las miradas que ya no eran vacías, en los silencios que empezaban a tener peso, en el eco de las palabras no dichas que colgaban en el aire como una súplica muda. El remordimiento de Sebastián había despertado, pero aún no sabía si ese despertar sería suficiente para redimirlo. Lo único que sabía con certeza era que Micaela, la mujer que él creyó moldear, se había convertido en la presencia más inquietante de su vida. Y no porque lo confrontara, sino porque lo transformaba sin decir una sola palabra. La mansión Holloway resplandecía esa noche como si quisiera competir con el cielo de verano. Candelabros de cristal colgaban desde los techos abovedados y las orquídeas blancas, traídas especialmente de Charleston, exhalaban un perfume dulzón que impregnaba los salones. Las grandes puertas de roble estaban abiertas de par en par para recibir a la élite de Newport. Era el acontecimiento social de la temporada, organizado por Beatrice Holloway, con el propósito de confirmar, una vez más, su lugar en la cima de la sociedad. Los hombres vestían fracs y chalecos de seda. Las mujeres, envueltas en gasas y tules franceses, exhibían sus joyas y sonrisas más falsas. La música de una orquesta vienesa flotaba en el aire, acompasando las conversaciones ligeras, las miradas calculadas y las carcajadas huecas. Todo era esplendor, hasta que la verdad decidió entrar por la puerta principal. Micaela había llegado una hora antes, tomada del brazo de Sebastián. Vestía un vestido de raso color malva, con detalles de encaje bordado a mano, diseñado y cosido por ella misma. Su figura, aunque rechoncha según los cánones crueles de la época, se veía imponente por la firmeza con la que caminaba. No llevaba joyas, salvo un pequeño camafeo de su madre en el cuello. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba libres dos rizos que rozaban sus mejillas encendidas por la tensión. Sebastián, a su lado, lucía impecable, pero sus pasos eran rígidos, y su mirada evitaba fijarse en los rostros que se volvían al verlos pasar. Sabía que aquella noche era una prueba, para ella, para él, y para lo que aún no tenía nombre entre los dos. Beatrice los recibió con una sonrisa de porcelana. Besó la mejilla de Micaela como si fuera una vieja amiga, y la condujo hacia el salón principal. Micaela agradeció con una inclinación de cabeza, sin perder la compostura, aunque por dentro una corriente de hielo le recorriera la espalda. Podía sentir las miradas posarse en ella como cuchillos envueltos en seda. Las damas cuchicheaban tras los abanicos. Algunos hombres fingían no verla. Otros la observaban con abierta curiosidad, como si fuera una rareza decorativa que alguien hubiese traído del extranjero, pero ella caminó con la frente en alto, porque ya no era la costurera invisible ni la esposa silenciada. Era una mujer que había aprendido a caminar entre las ruinas de la humillación sin perder su esencia.
Durante casi una hora, Micaela resistió las sonrisas condescendientes, los comentarios indirectos, los brindis fingidos. Sebastián, por su parte, se limitó a estar presente sin intervenir. No la tomó del brazo otra vez, no la defendió, no dijo nada. Y en ese silencio, algo en ella comenzó a fracturarse. Fue entonces cuando ocurrió. Henry Whitmore, ligeramente ebrio, con el rostro rojo por el alcohol y la lengua desatada por el veneno, subió los escalones que conducían al pequeño escenario desde donde se había anunciado a los invitados distinguidos de la noche. Tomó una copa que no le pertenecía y alzó la voz con un tono cargado de ironía. «¡Brindemos!», gritó, atrayendo la atención de todos. «Brindemos por el valor o la osadía de algunos caballeros de esta sala, por aquellos que han demostrado que el juego puede llevarse hasta sus últimas consecuencias». La orquesta se detuvo poco a poco. El murmullo se transformó en expectación. Sebastián, al otro lado del salón, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Micaela frunció el ceño sin entender aún el peligro que se avecinaba. «¿Recuerdan aquella apuesta de verano?», continuó Henry, alzando su copa. «La que comenzó como una broma entre caballeros, la que hablaba de seducir a la mujer más insospechada, la menos adecuada, la que jamás sería bienvenida en un salón como este». Varias mujeres se taparon la boca. Algunos hombres intercambiaron miradas incómodas. Sebastián dio un paso adelante, como si algo en su interior intentara reaccionar, pero el cuerpo no respondiera a tiempo. Henry sonrió. «Pues aquí la tienen, la apuesta hecha carne, la esposa por diversión, la costurera convertida en señora. Todo un espectáculo, ¿no es cierto?». El silencio fue total, tan absoluto que se podía oír el leve crujir de los abanicos cerrándose. Micaela no movió un solo músculo. Permaneció de pie en medio del salón, con la mirada fija en un punto indefinido, mientras el aire se volvía irrespirable. Sus mejillas ardían, pero sus ojos no lloraban. Las lágrimas se arremolinaron, sí, detrás de sus párpados, pero no les permitió caer. Su corazón, sin embargo, sí cayó. Se quebró con un sonido sordo que solo ella pudo oír. No volvió la cabeza para buscar a Sebastián. No lo miró, no gritó, ni preguntó, ni suplicó. Solo respiró hondo, muy hondo, y con una elegancia desgarradora, levantó el mentón, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. El murmullo se reanudó como una ola que arrastra todo a su paso. Detrás de ella, los ojos la seguían, algunos con compasión, otros con morbo, muchos con culpa. Nadie intentó detenerla, nadie la abrazó, nadie le dijo que no era cierto. Solo escucharon el eco de sus pasos y el temblor sutil de su vestido al rozar el suelo encerado. Sebastián quiso seguirla, pero no logró moverse. Su cuerpo estaba anclado al piso por la vergüenza. Su orgullo, tan férreo, se desmoronaba bajo el peso de la verdad expuesta. La frase de Henry se repetía en su mente como un látigo. La esposa por diversión. Cuando por fin reaccionó, ya era tarde. Micaela había cruzado las puertas del salón y desaparecido en la noche. La buscó entre los jardines, junto a los coches, entre los setos iluminados por faroles, pero no la encontró. Las risas, los susurros, el escándalo, todo lo siguió como una nube espesa. Por primera vez, su nombre, tan respetado, se pronunciaba no con admiración, sino con desprecio disfrazado de interés. Esa noche, la mansión Holloway quedó marcada por una escena que nadie olvidaría. Pero para Sebastián, lo que no podía olvidar no fue el escándalo en sí, sino la imagen de Micaela saliendo con la cabeza erguida. La dignidad de su retirada fue el golpe más certero que jamás recibió. Y en ese instante comprendió que su reputación, esa por la que había sacrificado tanto, no valía nada comparada con el alma que acababa de perder. Porque Micaela no había sido una apuesta. Había sido su redención, y él la había despreciado sin siquiera saberlo.
El viento del norte llegó temprano ese año a Newport, arrastrando consigo el perfume marchito de los jardines que antes rebosaban de color y ahora se rendían al gris. Las hojas secas, crujientes como papel viejo, se acumulaban en las esquinas de las calles empedradas, mientras el aire adquiría una aspereza que parecía anunciar algo más que la llegada del invierno. En la pequeña casa de la calle Jefferson, una mujer encendía el fuego con manos callosas y el rostro sereno. No necesitaba lujos, solo buscaba silencio. Micaela Hollister había vuelto al lugar donde todo había comenzado. La casa de su infancia, el mismo techo bajo el cual había soñado con vestidos imposibles y una vida distinta. Ahora, sus sueños tenían otras formas, menos relucientes pero más verdaderas. Se levantaba con el alba, preparaba el pan junto a su madre y organizaba el taller de costura improvisado en el antiguo comedor. Allí, día tras día, se reunían 3 jóvenes sin apellido, sin fortuna, sin respaldo alguno. Ella les enseñaba no solo a coser, sino también a sostener la mirada, a hablar con firmeza y a caminar con dignidad, aunque el mundo se empeñara en negársela. Las risas de esas muchachas llenaban el aire con una ligereza nueva. Micaela, aunque herida, no era una mujer quebrada. Su tristeza no se convertía en sombra, sino en luz para otras. Aprendió a bordar de nuevo sin que le temblaran las manos, a hilvanar sin perder el ritmo, a cortar sin que la garganta se cerrara. Solo por las noches, cuando todo estaba en silencio, permitía que una lágrima solitaria le mojara la mejilla antes de entregarse al sueño. Los periódicos, que semanas antes la habían ridiculizado con dibujos grotescos y titulares crueles, comenzaron a cambiar de tono. Una columna firmada por un joven periodista hablaba de ella como la mujer que resistió el escarnio con la cabeza erguida. Otra, en una revista femenina, la describía como una inspiración para quienes conocen la humillación, pero no se dejan arrastrar por ella. Sin buscarlo, Micaela se había convertido en un símbolo, no porque lo deseara, sino porque encarnaba con su silencio lo que tantas otras callaban por miedo. A pocas calles de allí, sin que nadie lo supiera, Sebastián Davenport la observaba desde lejos. Día tras día, oculto bajo el ala de su sombrero, permanecía de pie frente a la panadería de la esquina, fingiendo interés en los escaparates mientras el humo del horno perfumaba el aire. Desde ese lugar veía a Micaela entrar y salir con su cesta de telas, a veces acompañada de una de sus aprendices, otras veces sola, pero siempre con ese andar pausado que no pedía permiso, solo avanzaba. Había intentado verla, hablar con ella, explicar lo inexplicable, pero cada vez que se acercaba a la puerta de su casa, una fuerza invisible lo obligaba a detenerse. No era el miedo al rechazo, era el peso de la vergüenza. Comprendía que sus palabras ya no bastaban, que no existía disculpa capaz de sanar lo que él mismo había destruido con su soberbia. Fue entonces cuando decidió ayudarla sin que ella lo supiera. Habló con su abogado, transfirió fondos discretos a una cuenta asociada a la parroquia del barrio. Encargó telas de calidad a nombre de un donante anónimo. Pagó la renta de una sala contigua para que pudiera ampliar su taller. Todo sin firmar su nombre, sin pedir reconocimiento alguno. Solo deseaba, al menos, devolverle algo del daño causado. Una tarde, el sacerdote local entregó a Micaela un sobre cerrado con una nota breve y un donativo para su taller. Ella lo leyó con el ceño fruncido, reconociendo en la caligrafía cierta elegancia contenida. Aunque no llevaba firma, supo de inmediato de quién provenía. No dijo nada. No rompió la carta, pero tampoco respondió. Dejó el papel sobre la repisa de la cocina, entre una vela gastada y un reloj de bolsillo que ya no marcaba la hora. No por desprecio, sino por algo más complejo, porque sabía que había heridas que no sanan con flores ni con dinero. Esa misma noche, al calor de la lámpara de aceite, Sebastián escribió una carta. Era breve,
sin adornos, sin justificaciones. Micaela, jamás he sabido decir lo que siento, mucho menos cuando lo que siento me avergüenza. No espero perdón. Sé que no lo merezco, pero por primera vez en mi vida amo de verdad, no por apariencia, ni por conquista, ni por orgullo. Amo tu voz serena, tu bondad sin artificio, tu fortaleza sin rencor. Amo todo lo que soy cuando te miro, y odio todo lo que fui cuando te herí. Si algún día llegas a perdonarme, no será porque lo pida, será porque mi silencio haya gritado más que mis errores. Sebastián no selló la carta con lacre, ni la perfumó con colonia francesa. Solo la dejó bajo la puerta de la casa de Clara Hollister, como quien deja una confesión a los pies de un altar. Micaela la encontró al amanecer, doblada con cuidado. La leyó en silencio, sin lágrimas, no por falta de emoción, sino porque su alma ya no necesitaba explotar para sentir. Guardó la carta dentro de una caja de madera, donde conservaba los botones de su niñez y el primer dedal que su madre le había regalado. Allí, junto a lo que más amaba, dejó esas palabras que no cambiaban el pasado, pero que hablaban con una honestidad que por fin no la lastimaba. Durante semanas no hubo más cartas, no hubo más donativos. Solo un invierno largo que cubría la ciudad con su manto blanco, mientras los tejados crujían por la escarcha y los faroles encendidos palpitaban como corazones en la oscuridad. Micaela seguía con su rutina, enseñando a coser a sus muchachas, preparando pan con su madre, caminando cada tarde hasta el arroyo helado donde se sentaba a mirar el agua correr bajo el hielo. A veces pensaba en Sebastián, no con odio, ni siquiera con resentimiento. Pensaba en su silencio, en su mirada cansada, en la manera en que había bajado la cabeza aquella noche sin decir una sola palabra. Y en el fondo de su alma, donde aún no llegaban las palabras, comenzaba a formarse una verdad inesperada, que el amor verdadero, cuando se revela demasiado tarde, puede no salvar nada, pero también puede redimirlo todo, si se aprende a amar sin poseer. Así pasaron los días, uno tras otro, como cuentas de un rosario tejido con dolor y serenidad. La ciudad dormía bajo la nieve, y en una pequeña casa de la calle Jefferson, una mujer hilaba no solo vestidos, sino también el destino de un corazón que aún no sabía si quería olvidar o volver a latir. La nieve había cubierto Newport como un sudario blanco. El aire, espeso y gélido, hacía crujir las maderas viejas y sellaba las puertas de las casas más humildes. Era una de esas noches en las que el silencio pesaba más que el viento, y hasta el tic-tac de un reloj parecía resonar como una campana solitaria. En la pequeña casa de la calle Jefferson, el calor del hogar venía del fuego vivo del taller, donde Micaela y sus muchachas trabajaban en los últimos encargos del año. Las muchachas se habían marchado temprano, la Navidad se acercaba y cada una deseaba volver con sus familias, aunque fuera por unas horas. Micaela prefirió quedarse. Tenía entre manos un vestido azul noche que debía entregar a una clienta nueva. La aguja se deslizaba con fluidez y el roce de la seda bajo sus dedos la envolvía en una calma que solo el trabajo bien hecho podía ofrecer. Un leño mal colocado en la estufa de hierro fue suficiente para iniciar la desgracia. El chisporroteo pasó desapercibido. Un susurro ardiente que se expandió por el suelo de madera, alcanzando una cortina bordada y luego las cintas, los hilos, los papeles de patrones. Cuando el olor a humo llegó a las habitaciones traseras, el fuego ya había devorado medio taller. Micaela intentó sofocarlo con mantas, gritó en busca de ayuda, pero la humareda espesa pronto le nubló la vista. Al tratar de alcanzar la puerta trasera, tropezó con un cesto de retazos y cayó, golpeándose la sien contra una viga caída. Lo último que sintió fue el calor asfixiante subiendo por sus piernas y el crujido del techo cediendo sobre sus costuras.
El cochero de los Whitmore pasaba por casualidad cuando vio el resplandor naranja romper el perfil de los tejados. En minutos, una multitud se agolpó frente a la casa envuelta en llamas. Algunos intentaron entrar, pero el humo era demasiado denso. Las vecinas lloraban. Las llamas, altivas, seguían tragándose los sueños cocidos con paciencia. Fue entonces cuando un carruaje se detuvo bruscamente frente a la escena. Sebastián descendió sin esperar que nadie le abriera la puerta. Vestía una capa negra que le rozaba los talones y un sombrero que voló con el primer golpe de viento. Su rostro estaba tenso, como una escultura al borde de romperse. «¿Dónde está?», preguntó con voz seca. «Aún adentro. No ha salido», respondió una mujer entre sollozos. «No ha salido». Sin más palabra, Sebastián cruzó el umbral. El calor era insoportable, pero su determinación lo empujaba más allá de la lógica. Cubriéndose el rostro con la capa, avanzó entre los restos en llamas. Gritó su nombre con fuerza, 1, 2, 3 veces, hasta que la vio tendida junto al costurero de nogal, con el rostro pálido y la respiración débil. La alzó en brazos con un cuidado reverente, como si temiera romperla. El humo lo envolvía todo, pero su único pensamiento era sacarla de allí. Sus piernas temblaban, no por miedo, sino por el peso invisible del remordimiento que lo aplastaba desde que leyó la carta que nunca recibió respuesta. Al salir, cubrió el rostro de Micaela con su propio abrigo. El aire gélido los recibió como un castigo divino, arrancándole lágrimas y gritos a la multitud. Una mujer se persignó, un niño empezó a aplaudir. Nadie dijo su nombre, pero todos lo reconocieron. Micaela despertó 2 días después, entre sábanas limpias y olor a infusión de eucalipto. La luz que entraba por la ventana era tenue, invernal. Tardó unos segundos en reconocer el entorno. No estaba en su cama, tampoco en el taller. El techo era más alto, el mobiliario más fino, y la voz que rompió el silencio no era la de su madre. «Estás a salvo». Volvió el rostro con lentitud. Sebastián estaba allí, sentado junto a la cama, con las manos entrelazadas y los ojos marcados por ojeras oscuras. «¿Dónde?» «En la casa de campo de los Davenport. Pensé que estarías más tranquila, lejos de la ciudad», explicó, evitando tocarla. «El fuego se llevó casi todo, pero tú sigues aquí». Ella cerró los ojos. El recuerdo llegó como una oleada tibia. El humo, el crujido, el golpe y sus brazos. Supo entonces que había sido él quien la había salvado. Sintió una punzada contradictoria entre la gratitud y el dolor antiguo. «No tenías que hacerlo», dijo con voz apenas audible. «Tenía que hacerlo todo y mucho antes», respondió él mirándola por fin. «Y no lo hice». Hubo un silencio largo, espeso, en el que solo se escuchó el vaivén del viento contra las ventanas. «No vine por perdón, no espero comprensión. Solo necesitaba que supieras que no fuiste parte de un juego para mí, no después de conocerte, no después de ver lo que realmente eres». Ella lo miró sin responder. Había en sus ojos algo nuevo, no ternura, pero sí compasión, no por debilidad, sino por la fuerza de quien ha elegido no dejarse destruir. «Fui un hombre vacío, Micaela», continuó con voz quebrada. «Tú me diste un alma, y luego yo la pisoteé como si no supiera el valor de tener una». Las lágrimas se acumularon en los bordes de sus ojos, pero no cayeron. Él apretó los puños sobre las rodillas. Su figura temblaba, no por el frío, sino por la fragilidad de mostrarse así, sin defensa. Micaela inspiró lentamente. Estaba cansada, adolorida, pero presente. Lo observó con calma, como quien mira a un ser humano despojado de toda máscara. «No se compra el perdón con incendios ni con rescates», dijo al fin con suavidad pero sin indulgencia, «ni con lágrimas tardías. Lo que se hace por amor verdadero no necesita recompensa. Lo que se destruye por orgullo, solo el tiempo lo decide». Sebastián bajó la mirada, tragando en seco. «Lo sé, y sin embargo, agradezco que hayas entrado en el fuego».
Las palabras no eran promesa, pero tampoco castigo. Eran una grieta, una puerta entreabierta en un corazón que había aprendido a cerrarse con cuidado. Él asintió, con los ojos brillando, y se puso de pie con lentitud. «Te dejaré descansar». «Gracias por cuidarme», dijo ella antes de que diera el primer paso. Él se detuvo. Esa frase, dicha sin grandilocuencia, lo dejó inmóvil por un segundo. No se volvió, pero su respiración se hizo más honda. Luego salió de la habitación con pasos medidos, sin cerrar la puerta del todo. Micaela volvió a recostarse. El cuerpo le dolía, pero algo dentro de ella se sentía más liviano. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del abandono. Era el de una historia que aún no sabía cómo terminar, pero que por primera vez no dolía como antes. En el patio cubierto de nieve, un árbol permanecía firme, a pesar del invierno. Sus ramas desnudas no lloraban por lo que habían perdido. Esperaban, porque incluso en el hielo más cruel hay raíces que aún laten bajo la tierra. Y en el corazón de una mujer que había sobrevivido al fuego, algo muy parecido al perdón comenzaba a asomar su rostro. Sin nombre, sin promesa, pero con la fuerza de quien ha aprendido que amar no es olvidar, sino mirar al otro y reconocer que a pesar de todo, aún se puede volver a empezar. El verano llegó a Newport con un aire distinto. El sol parecía más dorado, los jardines más vivos y hasta el murmullo del océano traía consigo una cadencia esperanzadora. Los escándalos de invierno se habían disipado como la niebla sobre los acantilados, y en su lugar florecía una conversación constante. La transformación de Sebastián Mendoza, el magnate que por años había sido sinónimo de arrogancia, apuestas crueles y bailes llenos de apariencias vacías. Ahora su nombre resonaba en los salones con una mezcla de asombro y desconcierto. Había renunciado a los círculos sociales que lo vitoreaban mientras humillaba, y había vendido su participación en el exclusivo club de varones donde se apostaban destinos como si fueran piezas de ajedrez. Nadie lo comprendía del todo, pero todos hablaban de él. Algunos lo llamaban loco, otros redimido. Solo Micaela Montoro, desde la discreción de su taller reconstruido, guardaba silencio. Ese verano, las escuelas de oficios femeninos que Sebastián había fundado con su fortuna se expandían como brotes verdes tras la tormenta. Las mujeres, antes relegadas a la servidumbre o al olvido, encontraban allí un nuevo horizonte: corte y confección, encuadernación, bordado artístico, incluso caligrafía y aritmética básica. El escándalo que antes se cernía sobre su nombre había cedido el paso a la admiración callada, y sin embargo, él no buscaba reconocimientos. Lo único que parecía desear era reparar, en silencio, las grietas que su arrogancia había dejado en otras almas, y quizás en la suya. La gran exposición benéfica organizada por la Sociedad de Damas de Newport era el evento más esperado del verano. En el palacete de los Whittemore, entre columnas corintias y lámparas de gas que titilaban como luciérnagas de cristal, se preparaban los salones para recibir a lo más selecto de la ciudad. Pero este año, por primera vez, una mujer que no pertenecía a la aristocracia era la protagonista de la noche. Micaela había trabajado sin descanso. Bajo su tutela, decenas de aprendices habían cosido, bordado y ensamblado una colección como nunca se había visto en Newport. Cada prenda era una oda a la feminidad real: curvas suaves, cuerpos fuertes, vientres redondos por la maternidad o brazos marcados por el trabajo. No había corsés asfixiantes ni siluetas forzadas. Los vestidos eran fluidos, vivos, con telas que respiraban y colores que parecían hablar de campos abiertos, del mar en calma, de la dignidad restaurada. La noche de la exposición, Micaela llegó en un coche sencillo, sin pompa ni escolta.
Vestía un vestido color lavanda, de línea imperio, que dejaba ver la gracia natural de su cuerpo sin artificios. Su cabello oscuro, recogido con peinetas de nácar, enmarcaba un rostro sereno, pero firme. La acompañaban dos de sus alumnas más jóvenes, tomadas de sus brazos como si fueran parte de su legado. Al entrar, el murmullo fue inmediato. Las miradas no se alzaban por escándalo, sino por respeto y curiosidad. Las modelos, muchas de ellas excriadas, lavanderas o hijas de pescadores, desfilaron con la frente en alto. Una de ellas, con una leve cojera, recibió una ovación contenida al mostrar un vestido que caía en ondas sobre su figura sin ocultar su caminar. Otra, de piel oscura, lucía un diseño en tonos dorados que resaltaba su belleza con una majestuosidad inesperada. Cada paso en esa pasarela improvisada fue una afirmación de lo que hasta entonces había sido negado. Sebastián llegó cuando ya habían comenzado los aplausos. Su presencia fue notoria, pero no estridente. Vestía un traje de lino gris claro, sin bastón ni medallones, sin corbata de nudo pretencioso. Su porte seguía siendo el de un hombre acostumbrado al poder, pero algo en su mirada había cambiado. Se notaba en la forma en que evitaba ocupar el centro, en cómo dejaba espacio a los demás, en la manera en que observaba, sin esperar ser observado. Cuando Micaela lo vio acercarse entre la multitud, no hubo tensión ni temblor. Solo un suspiro apenas audible y una mirada fija que lo sostuvo sin huir. Él se detuvo a unos pasos de ella, rodeado de silencios expectantes. Las damas de la sociedad contenían la respiración, esperando tal vez una escena, una disculpa pública, una petición desesperada. Pero Sebastián solo se inclinó con lentitud, bajando la cabeza con un respeto que desarmó toda expectativa. «Señora Montoro», dijo en voz baja, sin buscar el dramatismo, «mi más profunda admiración». Micaela, inmóvil por un instante, inclinó la cabeza apenas. Sus labios dibujaron una leve sonrisa, la misma que uno ofrece a alguien que por fin ha entendido lo esencial. No era un perdón ni una concesión, era un reconocimiento, y en ese gesto diminuto la sala entera comprendió que el poder había cambiado de manos. No hubo abrazos ni lágrimas, solo el eco de los aplausos continuó, y el aire de Newport, tibio y perfumado por las flores de verano, pareció abrazar la escena con delicadeza. Horas después, ya con las luces tenues y las copas vacías, una dama mayor se acercó a Micaela. Era la señora Crowley, una de las voces más mordaces de la temporada invernal. «Señorita Montoro», dijo con voz suave, «he cometido errores al juzgarla. Esta noche usted nos ha dado una lección». Micaela no respondió. Solo tomó su mano y la apretó con gentileza. No necesitaba palabras para sellar lo que el respeto ya había dicho. Desde una de las ventanas, Sebastián observaba la escena sin intervenir. Su rostro, antes pétreo, se veía humano. Sus ojos, que tanto daño habían causado en el pasado con solo una mirada, ahora brillaban con un matiz de gratitud y de pérdida, porque había comprendido algo que no podía deshacerse. El verdadero amor no se exige, se merece, y aunque había recorrido un largo camino para llegar hasta ese instante, no podía pedir más que lo que ella estuviera dispuesta a ofrecerle. Esa noche, Newport no solo presenció una exposición de modas, fue testigo de una restitución. Una mujer, antes humillada, había transformado el arte en justicia, y un hombre, antes soberbio, se había arrodillado ante lo que nunca supo valorar, hasta que fue demasiado tarde. El verano regresó a Newport con su habitual magnificencia. Los jardines de las mansiones se cubrieron de hortensias y lirios, los ventanales se abrieron al aire salino del Atlántico, y las agendas de las damas se llenaron con invitaciones bordadas en oro. Sin embargo, ese año, una gala eclipsaba a todas las demás. La velada de caridad organizada en el salón de cristal del hotel más prestigioso de la ciudad.
Y lo que la hacía diferente no era el lujo de sus candelabros ni la música de su orquesta vienesa, sino el nombre que encabezaba la lista de honor: Micaela Montoro. Había pasado un año desde aquella exposición donde su dignidad brilló más que las sedas expuestas. Desde entonces, su taller se había convertido en un símbolo de esperanza y emancipación femenina. Las prendas confeccionadas por sus aprendices eran ahora deseadas por mujeres de renombre, no solo por su belleza, sino por la historia que llevaban bordada en cada costura. Y Micaela, sin buscarlo, se había convertido en un referente de elegancia sin sumisión, de fuerza sin estridencia. La invitación oficial llegó en papel de lino con sello de cera, dirigida a su nuevo domicilio, un pequeño atelier rodeado de bugambilias, donde las mujeres entraban buscando trabajo y salían con propósito. No había marquesinas con su nombre ni columnas de sociedad que la celebraran como antes lo hacían con otras. Pero esa noche, el salón entero la aguardaba. Micaela llegó puntual. Su carruaje, modesto pero reluciente, se detuvo frente al hotel iluminado como si contuviera todas las estrellas del cielo. De él descendió con paso firme, envuelta en un vestido de seda marfil que ella misma había diseñado. No llevaba corsé. Su silueta voluptuosa, otrora motivo de burla, era ahora celebrada con un escote cuadrado que dejaba ver apenas sus clavículas, y unas mangas caídas que rozaban la piel de sus brazos con suavidad. Cada pliegue del vestido parecía moverse con ella, como si el tejido la amara. Sus cabellos oscuros caían en ondas pulidas hasta media espalda, recogidos en la parte superior con una peineta de plata y perlas de río. No llevaba joyas ostentosas, solo un pequeño camafeo que perteneció a su madre. El brillo en sus ojos no era prestado, nacía desde adentro, templado por las pruebas superadas. Al ingresar al salón, todas las conversaciones cesaron por un instante. Los rostros que antes fruncían el ceño al verla, ahora se suavizaban con un asombro contenido. No era el escándalo lo que la anunciaba, sino su majestad silenciosa. Las miradas que se clavaban en ella no tenían ya veneno, sino una mezcla de remordimiento, respeto y fascinación. El anfitrión principal, el conde de Withersfield, se apresuró a recibirla con una reverencia medida. A su lado, las damas que antaño la desdeñaron bajaron discretamente la mirada. Micaela saludó con cortesía, sin altivez, pero tampoco con servilismo. Caminaba con la conciencia tranquila de quien no debe favores. Y entonces, en medio de aquella marejada de seda, perfume y murmullos, apareció él, Sebastián Mendoza. No era ya el mismo hombre que la había humillado en aquel salón. Su porte seguía siendo el de un caballero de abolengo, pero algo en su semblante hablaba de cambio. El brillo arrogante de sus ojos se había transformado en una luz más tenue, casi melancólica. Su barba estaba mejor cuidada, sus gestos más contenidos. Vestía un frac azul medianoche, con chaleco de brocado y pañuelo blanco en el bolsillo, pero lo que más destacaba era su andar, sereno, casi reverente. Al verla, su paso se detuvo. No hizo ningún gesto abrupto ni buscó la atención de los presentes. Solo caminó hasta ella, despacio, como si cada metro fuera una petición muda. «Señorita Montoro», dijo, extendiéndole el brazo con discreción. «¿Me permite acompañarla?» La tensión en el salón se volvió palpable. Algunos fingieron seguir conversando, otros simplemente observaban sin disimulo. Micaela lo miró largamente, y en ese breve silencio cruzaron entre ambos todas las palabras que nunca se dijeron, todas las lágrimas no derramadas, todo lo que se había roto y lo que empezaba a recomponerse. Ella colocó su mano sobre su brazo con delicadeza, sin temor ni duda. Sebastián la condujo por el salón como si fueran los únicos ocupantes del universo. En cada paso, los asistentes se hacían a un lado, no por cortesía,
sino por reconocimiento. Aquel que una vez se creyó invencible, caminaba ahora con humildad, y aquella que una vez fue rechazada, avanzaba con dignidad y gracia. La orquesta comenzó a tocar el vals número 2 de Shostakovich, y el murmullo se desvaneció. Sebastián la llevó al centro de la pista con una reverencia perfecta, y Micaela inclinó la cabeza con una elegancia natural. Al entrelazar sus manos, una electricidad contenida recorrió sus cuerpos. No era pasión desbordada ni deseo urgente. Era algo más profundo, una nostalgia dulce por lo que no fue, una promesa silenciosa de lo que tal vez aún podría ser. Mientras giraban, con los candelabros dorados reflejando destellos sobre el suelo de mármol, Sebastián se inclinó hacia ella. Su voz fue un susurro que apenas rozó su oído, pero le heló la piel con la fuerza de la verdad. La apuesta terminó, pero tú fuiste mi mayor victoria. Micaela no respondió con palabras. Solo lo miró, con una ternura que no tenía nada de sumisión. Una ternura que nace cuando se ha vencido sin herir. La cámara de los fotógrafos sociales captó ese instante con precisión cruel y poética. La mujer que una vez fue burlada, humillada, ridiculizada por un cuerpo que no se ajustaba a los moldes, se erguía ahora como símbolo de belleza sin permiso ajeno. Y el hombre que había desencadenado el escarnio la miraba como se mira una joya que se creyó perdida para siempre. Horas después, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre la bahía y la música se desvanecía, algunos comentaristas sociales intentaron escribir sobre aquella escena con la pluma aún temblorosa. No sabían cómo explicar que un escándalo podía convertirse en corona, que una mujer podía renacer de su propia vergüenza para convertirse en leyenda viva. Y al abandonar el salón, Micaela lo hizo sin necesidad de compañía. Sebastián no intentó detenerla. Solo la observó marcharse, sabiendo que el verdadero triunfo no era tenerla del brazo, sino haber sido digno, por fin, de caminar a su lado, aunque fuera solo por una noche, porque bajo el brillo del escándalo, ella se convirtió en luz. Y él por primera vez supo lo que era mirar sin poseer. El verano regresó a Newport una vez más, con la brisa del mar acariciando los acantilados y el sol dorando las fachadas de las viejas mansiones. Pero algo había cambiado. No eran solo los años que habían pasado, sino la forma en que se contaban las historias, donde antes reinaban el chisme y la crueldad disfrazada de elegancia. Ahora se hablaba con respeto de una mujer que transformó no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Micaela Montoro caminaba por los jardines de su propiedad, una antigua villa restaurada al borde del mar que alguna vez perteneció a una tía lejana de la familia Vanderbilt y que ella había adquirido con el fruto de su éxito. Mientras una niña de rizos oscuros corría entre los rosales, sosteniendo con ambas manos una cinta de seda bordada. «Mamá, mamá, mira lo que cosí», gritó la pequeña con los ojos brillantes de emoción. Micaela sonrió y se agachó para recibir el trozo de tela. Acarició el cabello de su hija con ternura. Isadora la llamaron en honor a una mujer fuerte que Micaela había conocido en su juventud y cuyo recuerdo seguía inspirándola. Sebastián apareció poco después, más canoso, pero con una serenidad que antes no poseía. Ya no era el magnate que imponía su poder con dinero o apellido. Era esposo, padre y mentor. Había vendido la mayor parte de sus bienes en los años siguientes a la gala, usando su fortuna para fundar escuelas, talleres de formación y hasta una pequeña editorial dedicada a libros escritos por mujeres. Cada domingo, la prensa local dedicaba una columna a las nuevas líderes del cambio, y en cada una de esas historias había un eco de lo que Micaela representaba: la reivindicación de lo imperfecto, lo valiente, lo auténtico. Nunca hicieron de su historia un espectáculo,
Nunca buscaron más atención que la vida les otorgaba naturalmente. El escándalo que alguna vez los separó había quedado archivado como una anécdota en la memoria colectiva de la ciudad. Pero en las costuras de cada vestido hecho en su taller, en las sonrisas de las aprendices que se convertían en empresarias, en las bibliotecas donde niñas de todas las clases sociales leían sus propios cuentos, vivía la huella del amor que resistió. No todo fue fácil. Doña Edelmira, por ejemplo, una de las principales figuras que lideró la humillación pública de Micaela, terminó sus días recluida en su propia mansión, viendo cómo su apellido ya no abría puertas. Nadie recordaba sus bailes ni sus cenas fastuosas. Su última aparición en sociedad fue para disculparse públicamente en un evento de caridad, y aunque sus palabras no cambiaron el pasado, sí sirvieron para cerrar una herida. Por su parte, Anneliese, la antigua prometida de Sebastián, quien también había sido víctima del clasismo velado de su entorno, se casó con un joven médico escocés y fundó un hospital para mujeres sin recursos en Rhode Island. La vida también le dio su oportunidad de redención, lejos del juego de apariencias que la atrapó en su juventud. En cuanto a Micaela, su figura se volvió legendaria, pero ella nunca dejó de ser aquella costurera que amaba los detalles, el olor de las telas nuevas y el silencio que cae justo antes de la primera puntada. Su taller ahora tenía sucursales en Boston y Filadelfia, pero ella seguía trabajando en su rincón favorito, con las ventanas abiertas al mar. Algunas noches, cuando el mundo dormía, Sebastián se acercaba por detrás, le quitaba el dedal con una sonrisa y decía: «Aún me cuesta creer que tú elegiste quedarte». Y Micaela respondía sin necesidad de palabras, posando su cabeza sobre su hombro, sabiendo que el amor no necesita gestos grandilocuentes cuando ha sido forjado en la verdad, la pérdida y el coraje. Un día, durante un paseo por la costa, Isadora preguntó con su voz infantil: «¿Y cómo supiste que papá era bueno si antes te había hecho llorar?». Micaela se detuvo, miró el horizonte y luego a su hija. Porque cuando un corazón se rompe, puede volverse más duro o más sabio, y el suyo aprendió a ser sabio. La niña no comprendió del todo, pero sonrió y siguió caminando, confiando en que algún día entendería. Y así, bajo un cielo sin nubes, con el rumor constante de las olas y las risas de una nueva generación, la historia de Micaela y Sebastián no terminó con un baile ni con una fotografía. Terminó, como terminan los grandes amores, en el lugar más silencioso y poderoso de todos, la memoria del corazón, donde no hay testigos, pero sí eternidad. A veces, la vida nos empuja a escondernos, a creer que no merecemos ocupar un lugar digno en este mundo solo por cómo lucimos o de dónde venimos. Pero historias como la de Micaela Montoro nos recuerdan que la fuerza más transformadora no está en la perfección, sino en la dignidad con la que elegimos vivir. Ella fue señalada, burlada, humillada, y aún así no permitió que el dolor la quebrara. Al contrario, lo convirtió en impulso. Construyó con sus propias manos un legado que ninguna burla pudo destruir. Y lo más hermoso de todo es que no solo transformó su vida, sino la de muchas otras mujeres a su alrededor. Esta historia es un homenaje a quienes se atreven a soñar, aunque el mundo les diga que no pueden, a quienes se levantan después de cada caída, a quienes entienden que el verdadero triunfo no está en vengarse, sino en sanar y brillar. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te emocionó de esta historia? ¿Con qué parte te sentiste más identificado o identificada? Me encantará leer tu opinión en los comentarios, y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Corona en los comentarios. Así sabré que formas parte de los corazones que valoran estas historias profundas y estarás ayudando a que más personas descubran este canal.
No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones similares, con la misma intensidad emocional y ese aire nostálgico de los grandes romances de época, porque aquí cada historia tiene alma y cada alma merece ser contada. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.